Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben, este es un programa de entrevistas en el que siempre traemos a personajes de interés y de actualidad. Tenemos con nosotros hoy a Alberto Mendoza, que es concejal de Transporte y no sé cuántas cosas más. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros. Transporte y... Circulación y transporte. Circulación y transporte. O sea, todo lo que es movilidad en el Ayuntamiento de Valencia. Sí, la verdad es que no sé todavía por qué se mantiene ese nombre. A mí me gusta, no acaba tampoco de acabarme de gustarle el tema de movilidad, concejal de movilidad, porque al final queda muy reducido. Entonces es concejal de circulación y transporte e infraestructuras del transporte. ¿La circulación ha mejorado en estos últimos tiempos? Pues bueno, dice que sí. Yo ¿Es creo por la que crisis? La ciudad, yo creo que desde siempre los valencianos tienen un recuerdo de circular por la ciudad con mucha facilidad, ¿no? Valencia no es una ciudad de atascos, no es una ciudad de muchas retenciones. Incluso yo creo que cuando circulamos por la ciudad siempre nos encontramos una retención, pensamos que es un tema de ha habido un accidente o hay una manifestación, pero Valencia se circula bien. ¿Ahora se circula mejor? Pues bueno, se circula mejor porque la crisis ha hecho que el número de vehículos que circulan hoy por la ciudad pues se haya reducido. ¿Lo notan eso ustedes en las sanciones o en la grúa? Pues bueno, la verdad es que en sanciones y en grúa pues los datos realmente son más de policía, pero bueno, me imagino que también habrá tenido... Yo creo que la gente se protege un poquito más y económicamente, pues bueno, antes de aparcar más libremente como aparcaban antes sin pensar realmente qué consecuencias podía tener, yo creo que la gente se lo piensa más porque claro, el precio es... Yo donde sí lo noto, sinceramente, es en la hora. Veo mucho más huecos, sobre todo por las tardes, en determinadas zonas de Valencia, más huecos en los aparcamientos de la hora. ¿Eso es la percepción o es la realidad o no? Bueno, la percepción que tenemos es que se produce una importante rotación y para eso realmente es el aparcamiento regulado. Lo que pasa es que por la mañana también se produce más actividad a nivel de administraciones y eso quiere decir que por la mañana los sitios pues, están mucho más ocupados que por la tarde. Por la tarde hay gente que utiliza más el aparcamiento regulado pues, para hacer otro tipo de gestiones, más de compras o ir a recoger a los pequeños. Pero por la mañana sí que hay una intensidad importante. Esto es con referencia a lo que es la zona azul. Está la zona naranja, que es la zona de residentes, que se va a ampliar en las zonas en las que está ahora o en principio con eso tienen ustedes suficiente. No, nosotros vamos a ampliar la zona naranja, se va a ampliar en el barrio de Ruzafa. Ahora actualmente está en el centro histórico, solamente, lo que conocemos como el barrio del Carmen, pero lo vamos a pasar al barrio de Ruzafa. Además, es un tema que estamos llevando junto con los vecinos y con los hosteleros, lo que quiere decir que ya ellos han definido un poco cuál va a ser ese mapa de zona azul y zona naranja en función de las necesidades que ellos tienen y cuando acaben las obras de urbanización del barrio de Ruzafa pues empezaremos a trabajar con la zona naranja y zona azul. ¿Se nota, por ejemplo, en el barrio del Carmen, que es donde han implementado ustedes esta zona de residentes, ¿se nota mucho el cambio? Se nota desde el punto de vista que los vecinos están contentos. Yo creo que es una solución que se le dio desde el ayuntamiento, en el que había muy poco aparcamiento privado. Es una zona antigua y no tiene aparcamiento subterráneo. Entonces había que darle una solución y la solución fue pues, que los vecinos que estaban empadronados en la zona pues, pudieran aparcar a unos precios muy reducidos. Sigue siendo, porque estos últimos tiempos han subido ustedes los precios también de la hora. ¿Seguimos siendo competitivos con el resto de las ciudades de Europa o de España, perdón? Seguimos siendo competitivos y se ha subido la zona hora con respecto de la zona centro. En la zona centro había una tarifa que era la más alta de la ciudad y se ha adaptado la zona del Eixample a la zona centro. Y se ha hecho sobre todo porque es una cuestión al final de movilidad, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la gente vaya al centro, pero vaya en transporte público y la gente que quiera ir en su vehículo porque lo decide así o porque no tiene otra forma de transporte, pues bueno, pues que tenga que al final o pagar, pero siempre va a ser mucho más, de momento siempre ha sido mucho más económico que meter el coche en un parking privado. Es una de las cosas que ha cambiado, yo entiendo, esta ciudad en los últimos tiempos, es la creación del Vale en Bici, que lleva ahora ¿cuánto tiempo funcionando?
Pues va para 3 años. Va para 3 años. El crecimiento de la utilización de la bicicleta ha sido en los últimos tiempos bastante grande, ¿no? Han ampliado ustedes. Pues la verdad, en la ciudad de Valencia ha sido una revolución absoluta. Yo creo que la gente ha entrado en un concepto distinto sobre lo que es la bicicleta. Valencia es una ciudad orográficamente muy cómoda para ir en bicicleta. Tenemos un clima muy bueno, tenemos muchas horas de sol al año, tenemos 165 kilómetros de carril bici y al final Valenbici ha sido una apuesta muy decidida por una movilidad sostenible y eso ha hecho que Valencia, con 800.000 habitantes, haya llegado a picos de 120.000 usuarios, ahora estaremos alrededor de los 100.000, lo que quiere decir que en comparación con otras ciudades como por ejemplo Sevilla, con 100.000 habitantes menos, pues tiene 50.000 usuarios abonados y nosotros estaremos alrededor de los 100.000, como he dicho. Por lo tanto, es un éxito. O sea, que por habitantes tenemos más que Madrid y Barcelona, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, es que la orografía de Madrid y Barcelona... Y luego un tema muy importante, que es que al final a los valencianos no les cuesta ni un euro tener un servicio público de alquiler de bicicletas, como pasa con otras ciudades, como por ejemplo Barcelona, donde cuesta muchos millones de euros tenerlo. Aquí simplemente se refiere usted a que lo gestiona una empresa y que esa empresa... Lo gestiona una empresa, no le cobra nada a los valencianos por dar ese servicio, porque se autogestiona con la publicidad, y lo que quiere decir que al final lo único que tiene que pagar uno es su abono anual. ¿Está ahora el abono anual en...? Está ahora y va a subir, porque desde que se firmó el contrato se ha establecido una tarifa que es progresiva en el tiempo, por lo tanto no es que cada año el ayuntamiento fije las tarifas, y el año pasado, este año estaba en 26,40 y este año va a pasar a unos 27, casi 28 euros. Por utilizarla los 365 días del año, cualquiera de los días, el tiempo que sea menester. Bueno, lo que se hace es que uno tiene un tiempo, una franja... Una hora. No, tiene unos 20 minutos para cambiar de bicicleta, para ir de estación en estación. Lo que quiere decir que al final sí que te permite una movilidad interesante, porque al final entre una base y otra siempre hay menos de 20 minutos. Entonces, si uno se desplaza de una base a otra en menos de 20 minutos, pues no se le cobra un suplemento. Y puede, con los 27, casi 28 euros, pues estar utilizando el Valenbici durante todo el año. ¿Usted cree que el Valenbici ha quitado usuarios a la MT? Sí. Por supuesto. ¿Muchos? Creo que sí. Creo que mucha gente ha optado por la bicicleta porque es un transporte cómodo, es un transporte sano y sobre todo porque hay 275 estaciones en la ciudad, lo que quiere decir que está repartido por todo el casco urbano y lo que quiere decir que al final pues uno lo tiene muy cómodo, ¿no? Lo tiene debajo de su trabajo o de su casa, no tiene que esperar. Generalmente las bases suelen tener bicicletas suficientes y eso ha restado también para cierto tipo de población, pues sí, que hayan dejado de ser usuarios de la MT. ¿Y hay gente que cree usted que ha dejado de utilizar el coche? Pues bueno, quizá hayan sido menos. Me hubiera gustado que hubieran sido más, pero yo creo que han sido menos. Porque el usuario del vehículo antes yo creo que hace una transición hacia la moto antes que pasar directamente a la bicicleta. Yo creo que la gente que utiliza el vehículo privado, pues bueno, lo hace porque tiene que a lo mejor salir de la ciudad para trabajar o porque tiene que desplazarse muy lejos de su zona de trabajo, de su vivienda, y eso quiere decir que, bueno, que necesita el vehículo para moverse y a lo mejor la bicicleta pues se le queda un poco corta para poder hacer ese desplazamiento. ¿Qué utiliza usted para moverse por Pues yo, la verdad, lo compagino, dependiendo un poco del día, depende un poco de cuando tengo que ir a recoger a mi hijo o no, y como mi hijo es pequeño necesito llevar una sillita adaptada, entonces la verdad es que utilizo o la MT o mi vehículo privado. La MT, acabamos de leer relativamente hace poco que necesitan ustedes algo más de dinero para llegar a final de año. Sí. Bueno, la verdad es que la empresa municipal de transportes es una empresa de por sí deficitaria, como cualquier empresa de transportes pública. ¿Muy deficitaria o solamente deficitaria? No, es deficitaria. Nos gustaría que fuera menos deficitaria y en eso estamos trabajando, pero lo único que le hemos solicitado en este mes al ayuntamiento es una aportación económica que el año pasado ya nos aportó, que nosotros devolvimos y que este año pues, nos ha vuelto a hacer falta, ¿no? Es algo normal dentro de una empresa como es la empresa municipal de transportes, que mantiene una frecuencia de paso durante todo el día, y eso es un servicio que se presta a los valencianos, que es importante, y es que nosotros no cambiamos la frecuencia durante el día, ¿no? Y al final un vehículo de la MT sale a las 6:30 de la mañana, regresa a las 10 de la noche
y se mantiene la frecuencia de paso durante todo el día. No es como puede ser FGV, que a lo mejor en las horas en las que sí que tiene más demanda introduce los tiempos la frecuencia de tiempo se reduce y aporta o tiene más vagones, y luego durante las horas valle sí que tiene menos servicio, nosotros no. Entonces, todo ese tipo de cosas, toda la cantidad de líneas que recorre la ciudad y el servicio que estamos prestando, que yo creo que es un servicio muy bueno, pues hace que la empresa de por sí sea deficitaria. Usted no le ha tocado vivir, al anterior concejal le tocó vivir huelgas y complicaciones importantes, reivindicativas por parte de los sindicatos de la EMT, que están solventadas de momento o parece que volverán como las golondrinas a las huelgas en la EMT. Bueno, yo creo que las cuestiones sociales al final, tarde o temprano, vuelven a aparecer, porque yo creo que al final las reivindicaciones laborales siempre están ahí, ¿no? La cuestión es que yo creo que en ese momento, y también hay que agradecer a los trabajadores el esfuerzo que hicieron de hacer una rebaja económica en su sueldo para que no hubieran despidos, ¿no? Ahí se planteó un ERE en una situación en la que hacía falta estabilizar económicamente a la EMT, que se nutre principalmente de la aportación que hace el ayuntamiento, de la venta de títulos y de la publicidad. Entonces los trabajadores pues hicieron ese esfuerzo, que yo creo que es de agradecer, y se redujeron el sueldo, ¿no? El ayuntamiento de por sí sigue aportando una cantidad muy importante a la empresa municipal de transportes. Si me preguntas si van a volver a llegar esas reivindicaciones, pues bueno, yo creo que todos somos conscientes de la situación económica en la que vivimos. Parece que esa situación está cambiando, y que, bueno, llegado el momento en el que la situación económica cambie, pues nos volveremos a sentar y volveremos a plantear otras opciones distintas de las que hay. Pero de momento el año que viene acaba el convenio que se firmó y, bueno, nos sentaremos, hablaremos y veremos qué solución se le puede dar. Pero fue uno de los enconamientos más duros, incluso de la propia alcaldesa, con el comité de empresa, ¿no? Pues yo creo que el papel de la alcaldesa fue excelente, y fue excelente porque la alcaldesa siempre buscó que se llegara a una solución en la cual no tuvieran que haber despidos. Ella lo que quería es que se dieran cuenta de que la situación económica era la que era, los funcionarios habían rebajado su sueldo un 5%, los trabajadores de la EMT no lo habían rebajado, entonces lo que se buscó es por lo menos llegar a ese, que no fue un 5, que al final fue un 7, pero que llegaran a ese entente para que no hubieran despidos y que al final, en una situación económica tan dura como cuando se firmó ese acuerdo, pues que al final la gente no se quedara sin trabajo, ¿no? Y yo creo que la alcaldesa apostó claramente por esa solución, y yo creo que los trabajadores de la EMT, como ya he dicho, pues también apostaron por la misma solución y se llegó a un entente. La ciudad ha cambiado mucho en los últimos 15 o 20 años, con nuevos barrios, nuevas zonas, que han sido acometidos por parte de la EMT con líneas. ¿Se ha reestructurado toda la ciudad en cuanto a todas esas líneas? Porque en alguna ocasión sí que da la sensación de que hay muchos autobuses seguidos que van hacia el mismo sitio, o de que van medio vacíos, me imagino que en las horas valle. Tiene uno la sensación como que no se le saca el suficiente partido desde fuera. Una de las cuestiones fundamentales es esa. En las horas valle se sigue manteniendo una frecuencia de paso y estamos acostumbrados a ver a ciertas horas los autobuses vacíos. Pero eso ha sido una de las apuestas que ha hecho el ayuntamiento siempre por intentar dar el mejor servicio. No ha habido una reestructuración de las líneas, lo que se ha hecho es fusionar alguna línea que hacía el mismo recorrido junto con otra, lo que quiere decir que al final, a lo mejor de dos líneas, lo que se ha conseguido es llegar a una. Luego lo que sí que se ha hecho es que en las poblaciones cercanas, donde sí que prestaba servicio la empresa municipal de transportes, pues dejara de prestarlo gratuitamente. Entonces sí que se han reducido o se han quitado alguna línea que prestaba servicio fuera de la ciudad, pero en principio no se han quitado ninguna línea, sino que lo que se ha hecho es optimizarlas. Y es un camino por el que yo creo que tenemos que seguir, porque hay líneas en las que bueno, pues la ruta en algunos tramos es la misma y que lo puede prestar una sola línea o dos a lo mejor, ¿no? Usted lleva poco tiempo como concejal, ¿no? Pues hizo un año el viernes pasado. Un año. ¿Y cuál sería el balance que hace usted de ese año? Pues bueno, para mí el balance es positivo. Yo la verdad solo puedo decir que alegrías en el sentido de poder gestionar, que para mí es un placer poder hacerlo y una responsabilidad muy grande. Todas las mañanas mi intención es levantarme e intentar hacer lo mejor posible, que es la obligación y es el compromiso que yo he adquirido con la alcaldesa.
y bueno, y la responsabilidad que ella me dio. Podía haberme dado una concejalía un poco más sencilla, pero decidió darme circulación y transportes y la MT, y bueno, pues la verdad es que el balance que yo hago es, pues bueno, positivo bajo mi punto de vista. Seguro que habrá alguien que lo valorará no tan positivamente, pero para mí yo creo que la máquina está engrasada, está funcionando y que bueno, vamos hacia un momento de tomar decisiones importantes y que yo creo que van a beneficiar a los valencianos. Usted venía también del ayuntamiento y había estado de asesor en otras concejalías. ¿En cuáles? Yo entré de la mano de Miguel Domínguez en la Concejalía de Seguridad Ciudadana y había estado únicamente con él. ¿Y es un cambio muy grande? Pues hay una especie de sensación que es que cuando uno viene de Seguridad Ciudadana es que como que lo demás es un poco más sencillo, ¿no? Sobre todo por lo previsible y lo imprevisible que son la seguridad ciudadana en las emergencias. La verdad es que hay cambio. La verdad es que hay bastante cambio porque son temas distintos, pero sí que tienen mucha relación entre ellos, ¿no? Al final la policía local tiene mucha relación con el tráfico y eso hace que uno ya llegue a la Concejalía de Circulación y Transportes pues bueno, con una visión mucho más general de la ciudad, porque al final pues todas las concejalías al final en algún momento requieren de policía o de bomberos y eso te hace tener una visión bastante amplia de la ciudad. ¿Por qué cree usted que la alcaldesa confió en usted y le puso en la lista para poder ser en el tiempo concejal? Pues bueno, yo la verdad, la pregunta es complicada. La verdad es que no sé por qué ella lo decidió. Yo supongo que porque me conoció siendo asesor de Miguel Domínguez, porque valoraría en algún momento el trabajo que se estaba haciendo y que yo me había generado la confianza no solamente de ella, sino de algunos otros concejales con los que trabajaba a diario con asuntos relacionados con sus concejalías y el tema de seguridad. Y bueno, pues porque yo la verdad también llevaba bastante tiempo en el partido y era una persona pues bueno, que la verdad pues bueno, ella también me había dado alguna, no competencia, pero sí alguna responsabilidad que tenía que ver con la alcaldía y eso hizo pues que bueno, la satisfacción de poder trabajar junto a ella, ¿no? Ser concejal me imagino que tiene muchas responsabilidades y le obliga más en cuanto al trabajo. ¿Le queda mucho tiempo libre, poco tiempo libre? Usted tiene un niño pequeño que lleva en coche, acaba de decir, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues Alberto tiene 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses. Y eso es lo que significa que tendrá menos tiempo para dedicarle. Pues la verdad es que sí, me gustaría tener mucho más tiempo, pero intento sacarlo de donde puedo para poder estar con él, porque yo creo que esta edad de tan pequeños hasta 6, 7, 8 años son una edad maravillosa que hay que disfrutarlo y bueno, pues intento sacar el tiempo donde puedo, ¿no? Pero también la verdad es que la responsabilidad hace que el tiempo se lo dedique al trabajo y que es una responsabilidad grande, pero bueno, es cuestión de organizarse, yo creo. Una de las cosas que se me ha quedado antes en el tintero a propósito del Valenbici, ha dicho que hay 100 y pico... Casi 100.000 ahora mismo, casi 100.000. 100.000, no digo kilómetros en la ciudad. 165. 165. ¿Por dónde se piensa ampliar en el futuro? Pues bueno, yo tengo ahí una pequeña espinita o un proyecto que es hacer lo que es el anillo interior de la ciudad, que es la zona de Calle Colón, Játiva, Guillén de Castro, el Paseo de Ciudadela, bueno, cerrar esa zona del anillo, lo que sería la ruta del 5 que llamo yo de la MT. Entonces, pues bueno, ese es el proyecto que tengo ahí pendiente y que sería por donde considero que hay que ampliar y comunicarlo con la zona de la Plaza de España. La mayoría de los que montan en bicicleta dicen que el ejercicio que les falta es poder ir en bicicleta por las grandes vías, por la Gran Vía, Marqués del Turia, etcétera. Pues bueno, nosotros y los técnicos del ayuntamiento en ese sentido pensamos que de momento es un poco aventurado para introducir un carril bici en las grandes vías. Yo creo que al final nosotros tenemos una obligación y la obligación es intentar gobernar para todo el mundo. Esta ciudad no solamente se mueve en bicicleta y no solamente se mueve a pie y no solamente se mueve uno en transporte público, no. Hay gente que necesita su coche para trabajar todos los días porque no tiene otra manera de poder ir a trabajar, o se dedica al transporte o al reparto, o hay otra gente que necesita su vehículo. Entonces,
nosotros tenemos una ciudad muy cómoda para circular y creemos que tiene que seguir siendo así. Tenemos que ir intentando que la gente se acerque a otros medios de transporte sostenibles, pero creemos que de momento dar el paso para que las grandes vías, que son vías de desahogo del centro, reducir un carril o quitar un carril para la bicicleta, pues bueno, a lo mejor no es el momento. De todas maneras, la ciudad de Valencia, el 73% de los desplazamientos que se hacen en la ciudad de Valencia son en modo sostenible, lo que quiere decir que son dentro de la ciudad o son andando, o son en transporte público o son en bicicleta, que yo creo que es una cifra bastante importante con respecto a otras ciudades europeas, ya no solamente de España, sino de otras ciudades europeas. Comparativamente con las grandes ciudades de la bicicleta como Ámsterdam es mucho más grande que Valencia, ¿cómo estaríamos en kilómetros y en usuarios? Me imagino que tendrá más Ámsterdam, claro. ¿Y en kilómetros? La diferencia en ciudades europeas es que la bicicleta circula por la calzada, que es una de las cuestiones y que a mí me gustaría que las bicicletas fueran bajando la calzada, porque yo pienso que las aceras son para los peatones, son para ellos, y para eso está o el carril bici o la calzada, y tenemos que intentar concienciarnos todos de que la bicicleta tiene que convivir con el vehículo y buscarles su medio, pero tienen que bajar a la calzada. En el momento en el que las bicicletas bajen a la calzada y le ganen ese espacio al vehículo, habrá gente que dejará el vehículo en casa y se pasará a lo mejor a la moto, o a lo mejor se pasa a la bicicleta, porque a lo mejor circular ya no se le hace tan cómodo, ¿no? Y tenemos que ir intentando buscar esa transición que cuesta, pero yo creo que es importante. Estamos muy acostumbrados los valencianos también a llegar a todos los sitios en coche. Lo que sí que es cierto es que la bicicleta ha ganado la ciudad, no solamente con el Valenbici, sino con esos sitios en donde se alquilan bicicletas para extranjeros y en donde cada vez más ves a 20 o 30 o 40 personas montando en bicicleta, visitando el casco antiguo de la ciudad o siendo guiados por alguien para enseñarles la ciudad, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que es una de las mejores maneras de visitar la ciudad es hacerlo en bicicleta, sobre todo porque tenemos uno de los centros históricos más grandes de Europa, por lo tanto pasearla andando puede a veces hacerse hasta difícil, ¿no? Sobre todo para la gente que llega en los cruceros y que tiene el tiempo muy justo y que no le da tiempo, ¿no? Y yo creo que esas tiendas de alquiler también han beneficiado un poco esa imagen que tenemos de que la bicicleta está ganando terreno, y yo creo que bueno, cualquier persona que se sienta en una cafetería verá como cada vez vemos más bicicletas y cada vez se le va perdiendo más el miedo a bajar la bicicleta a la calzada, porque al final el peatón tiene sus derechos también y es un riesgo, ¿no?, que las bicicletas circulen por las aceras. Además tenemos una ordenanza que lo prohíbe desde hace ya algún tiempo. ¿Y los conductores cómo se portan con los conductores de bicicletas? Pues no creo que se porten muy bien, la verdad. Poco a poco hay que ir concienciándolos y en eso estamos, en una campaña que vamos a empezar a principios de año, en el que vamos a intentar concienciar que el conductor se dé cuenta de que la bicicleta existe, que está ahí y hay que respetarla y hay que mantener una distancia con ella y que a lo mejor es una buena forma de transporte también y que hay que probarlo, y a lo mejor pues bueno, lo pruebas si no puedes, pues por tu condición física o porque tu trabajo está muy alejado de tu casa o porque uno no quiere, ¿no? Y hay que dar también libertad a la gente, ¿no? Pero bueno, hay que ir dando ese paso poco a poco. Estamos acabando nuestro tiempo, acabamos siempre con una canción. Le hemos pedido a usted Michael Jackson del LP Thriller, creo que es. Sí. ¿Pet se llama? Pete. ¿Y por qué esta canción y por qué Michael Jackson? Pues bueno, yo creo que porque cuando uno era joven, cuando yo era más joven, la verdad me gustaba mucho la música funky, y recuerdo ese disco que me acuerdo que fui a comprarlo con mi dinerito que me ahorré y bueno, lo tengo todavía guardado como oro en paño, y bueno, y esa es una de las canciones que a mí siempre me ha marcado y me ha gustado. Yo creo que la oigo cada vez y no me canso de oírla, la verdad. Es curioso que las canciones siempre ocupan un espacio en nuestro recuerdo, siempre tienen una memoria sobre algo, sobre algún hecho agradable en la mayoría de los casos, como los olores que uno percibe, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo además que soy amante de la música, porque mi madre estudió la carrera de piano y entonces en casa siempre hemos oído música clásica y entonces la música siempre ha sido algo fundamental dentro de casa y entonces pues con un arco amplísimo de música distinta, y entonces pues bueno, siempre recuerda, la música es algo, para mí es algo que me recuerda a la familia, y a mi madre también le gustaba esta canción y bueno, es importante.
Pues muchas gracias a Alberto Mendoza, concejal de Transporte y Circulación del Ayuntamiento de Valencia. Y muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta pronto.